Días, mis hermanos, Dios los bendiga. Los invito a que leamos el texto de Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, los invito a que oremos para que sea el Señor dirigiéndonos a través de este maravilloso texto. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar y meditar en tu palabra, Señor Dios. Sea su Santo Espíritu dirigiéndonos, soberano Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. He titulado la predicación que necesita la iglesia para crecer. Voy a comenzar hablando que un liderazgo bien capacitado sirve para perfeccionar el crecimiento que se está dando en la iglesia, para que la iglesia siga creciendo. Vamos entonces a mirar cómo el texto nos enseña qué debe tener un líder para estar bien capacitado. Como primer punto, líderes con vocación de siervo. Los apóstoles eran apasionados por servir a los demás. Ellos recogían los insumos para hacer de comer para todos. Y luego de preparar la comida, la ponían a la mesa. Pero al ir creciendo la iglesia, ellos necesitaron la ayuda porque ya no les alcanzaba el tiempo. Entonces pidieron, como vemos en el texto, pidieron a la congregación: buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Mis hermanos, hoy en día la iglesia necesita líderes con vocación de siervo, que sirvan desinteresadamente, no solamente en el ministerio de recoger ofrendas y diezmos o en la alabanza. Se necesitan líderes que con vocación de siervo, que sirvan en el aseo o en otras cosas en las cuales puedan agradar a Dios. Le pregunto, ¿es usted ese tipo de líder con vocación de servir sin reparos para que la iglesia le pueda delegar funciones? Como segundo punto, líderes maduros en su formación. Mis hermanos, para que hoy la iglesia tenga crecimiento, se necesita de un liderazgo maduro en la fe. Líderes que posean una solidez doctrinal fundamentada en la palabra de Dios. Líderes que no se dejen enredar por los rudimentos de este mundo. Que su conducta y su carácter sea para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia necesita líderes que tengan una formación espiritual para que ayuden a formar e instruir a los nuevos conversos, y de esta manera la iglesia pueda expandir más el reino de los cielos. El tercer punto, líderes de oración. ¿Por qué la oración era tan importante para los apóstoles? Para que ellos dijeran que persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra.
Primero, porque todo líder necesita orar por sí mismo para salvaguardarse de las acechanzas del enemigo y poder resistir a sus ataques, ya que los líderes son su blanco favorito. 2. Porque todo líder necesita orar por las necesidades de la congregación. 3. Porque todo líder debe orar por su barrio, su ciudad, su país, por todas las necesidades que se presenten. Él debe orar e interceder. Mis hermanos, el líder es un hombre, una mujer consagrado en la oración y ruego en súplicas de acción de gracias, intercediendo a favor de la iglesia y de la comunidad. Como cuarto punto, líderes de la palabra. Mis hermanos, es a través de la palabra de Dios que somos transformados y cambiados. La palabra nos capacita para ser líderes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para buenas obras. Hermanos, los líderes que tengan la formación en la palabra de Dios son hombres intachables en todo lo que hacen y hablan. Líderes que lean y estudien la palabra de Dios van a estar capacitados para enseñar a otros. Le hago una pregunta: ¿es usted ese tipo de líder que estudia y medita en la palabra para servir? Como quinto punto, líderes aprobados. Mis hermanos, la iglesia primitiva, ellos observaron el liderazgo que había en estos 7 líderes que eligieron para servir a las mesas. Ellos vieron las cualidades que ellos tenían. Hoy la iglesia se conoce al líder o es llamado el líder por 2 evidencias. La primera, el líder se siente seguro de ser llamado a hacerlo porque tiene la convicción interna de que el Señor lo ha llamado. La segunda es porque la iglesia lo nota y se lo hace saber de que él tiene esas cualidades especiales de ser un líder que tiene el don de enseñar y predicar la palabra de Dios. Y la otra es de que es un hombre o una mujer de buen testimonio y de sabiduría. Como aplicación, debemos mirar nosotros como líderes si estamos viviendo estos principios y si no, debemos empezar a aplicarlos a nuestra vida para poder construir, edificar la iglesia en la voluntad de Dios. Y de esta manera estoy seguro que no solamente traerá crecimiento espiritual, sino también de que la iglesia se va a crecer en número. La iglesia primitiva nos da un ejemplo de cómo debemos de ser nosotros los líderes en estos días. Líderes con vocación de siervo, líderes maduros en nuestra formación, líderes de oración, líderes de la palabra de Dios, líderes aprobados por la iglesia. Hoy tenemos muchas iglesias que viven por emociones y falsas profecías, porque sus líderes nunca han visto la necesidad de formarse y depender de Dios y de su palabra. Hay mucho crecimiento emocional y muy poco espiritual. En las iglesias hoy, más que nunca, debemos volvernos a los principios primitivos que eran fundamentados en la palabra y en la oración. Mis hermanos, muchas gracias, una feliz noche, Dios los bendiga.